Y así en la clase de hoy vamos a ver varias cosas interesantes con este nuevo material, porque este material lo diseñé en conjunto con el módulo 2. Si se fija ahí en la pantalla, Sí, aparece a mano derecha, dice, esta guía se complementa con el módulo 2 del lenguaje que se llama Literatura, 1000 identidades posibles. Aquí yo le dejé el código QR o bien el enlace acá abajo para que pueda descargar ese material que está ahí, que es el segundo módulo del lenguaje, el que viene después del que es de color rojo. Ahora viene el número 2, que es de color naranjo, y la semana pasada vimos un poco de ello, pero ahora retomaremos lo que aparece allí porque se conectó. Yo he diseñado esta guía con conexión para ese módulo para que vayan las dos cosas hablando al mismo tiempo, ¿ya? ya. Es decir, se utilizan juntos los materiales. Bueno, a ver, estuvo conmigo la semana pasada, no me acuerdo bien, Mirta, a ver, No, profe, porque ¿no? estaba en el campo y no tenía conexión. Ah, ya me acordé que usted puso ahí por Sí, las excusas por el WhatsApp. Sí, no hay problema, ya. estaba pésima mi conexión. Ya, entonces como usted es la única acá conmigo, voy a aprovechar de hacerle un refresco de lo que vimos la semana pasada para que conozca cómo trabajamos, ¿ya? Ya, Entonces vamos a ver primero. Y si bien es cierto, hay varios teóricos que están definiendo lo que significa literatura, no hay un consenso, no se han puesto tan de acuerdo como para decir esto es literatura. Uno va al diccionario, puede encontrar una definición, pero técnicamente hablando, no hay acuerdo para tener definido la palabra literatura con algo tan certero, ¿ya? Todavía se sigue en la discusión de qué es y qué no es la literatura. Pero la semana pasada yo les pregunté a los chicos, ¿qué es literatura? Y algunos me dijeron, profe, los libros. Ah, claro, porque cuando pensamos en literatura, pensamos en libros. Otros me dijeron, literatura, profe, es poesía, es lírica. O cuando uno lee un cuento, cuando uno lee un relato. Eso es literatura. Me parece bien, porque sí, dentro de la literatura están esos tipos de textos. Ahora bien, como sea, hay que entender que el texto literario es una creación artística. Aquí lo he marcado en color más oscuro porque que sea una creación artística significa que el autor plasma algo que crea desde su interioridad. Por eso también responde a la subjetividad. La vez anterior estudiamos textos expositivos y específicamente la noticia. Ejercitamos mucho la unidad anterior con el tema de las noticias. Y allí, cuando uno escribe una noticia, tiene que ejemplificar o mostrar tal cual lo que ocurrió en la realidad. Esa es la clave de los textos expositivos, que muestran tal cual lo que ocurrió en la realidad y se llaman que son textos objetivos. Pero en cambio, los textos literarios son subjetivos porque ahora no se narra solamente lo que ocurre en la realidad, sino que también lo que va pensando el autor. Tenemos que sumar a esto que cuando un autor escribe literatura, hace generalmente un texto que es ficticio. Cuando uno lee una novela, es ficticia, no ha ocurrido en la realidad, a menos que sea una autobiografía o esté basado en hechos reales, pero generalmente, así como lo hicimos el semestre pasado, cuando leímos Juventud en Éxtasis, esa novela, la historia de Fren Alvear, que se enamora de esta chica que es recepcionista en la consulta médica del doctor Asaf Marín, esa historia no ocurrió en la realidad, esa historia es ficticia, ¿no? Y esa es una característica de los textos literarios. Lo que estamos leyendo ahí no necesariamente corresponde a la realidad. Es una invención artística del autor. Y por último, tiene un fin estético. ¿A qué le suena esa palabra estético, Mirta? eh, ¿Qué es estético? ¿Dónde ha escuchado eso? estético es como algo de belleza. Muy bien, tal cual. Sí, Yo me acuerdo que en el centro ahí por ahí pasé por un asunto de estos de salones de belleza y decía estética integral. Salía la marca del salón de belleza, el nombre que tiene, y decía debajo estética integral. Es decir, se preocupa de la belleza integral de la persona. Te arreglan las uñas, te maquillan, te cortan el pelo, te tiñen, hacen todo, ¿ah? claro. Hay asuntos así. Claro, hay que pagar un montón de plata porque es caro el tema de echarse una manito de gato. Sí, po, Pero esas empresas se dedican a eso, a la estética entera. Entonces, cuando sale la palabra estética, hace referencia, como ha dicho usted, a la belleza. a la belleza, sí. Y en la literatura también podemos encontrar belleza, y además de eso, belleza en las palabras. Y aquí ocurre lo siguiente. Hay
textos, hay que reconocer que hay textos literarios que a uno le encantan, libros que uno quisiera que no termine jamás, porque llega al final y dice, oh, se terminó el libro, y llegará alguna segunda parte, y después no llega una segunda parte y uno queda triste porque la historia se acabó y uno queda como, ay, quería que siga. Es como las series de Netflix. Uno espera la segunda temporada y saldrá, no saldrá. Ya. Pero hay otros libros que, reconozcámoslo, son fome o son aburridos. A uno no le gustan. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la literatura tiene que conectar con lo que a uno le gusta. Por eso la estética se refiere a eso, que a uno le guste lo que está leyendo porque coincide con los gustos personales que uno tiene. Entonces, un libro que a ti no te guste, no necesariamente a otro compañero le puede gustar o no, a lo mejor al otro le encanta. ¿Ah? Alguien me dijo, profe, a mí me encantan las crónicas de Narnia y Harry Potter. Y le dije, a mí, yo al contrario, detesto esas historias porque no me gusta el realismo mágico ni nada de eso. No, a mí me gusta otro tipo de literatura más. Ah, mire, pero no, pero ¿está leído Harry? Sí, sí, he leído Harry Potter, pero no me gustó el libro, ¿no? Este Harry Sinceramente no. me da susto a mí. Claro, también tiene ciertos sus episodios, pero a mí no me gustó porque no soy muy amante de la literatura del realismo mágico, ¿ya? Me gusta más lo concreto, lo real. Nada de varitas mágicas, ni hechizos, ni cosas de eso. No me gustan las cosas más tangibles, más reales. Em, pues bien, entonces, si seguimos avanzando, vamos a encontrar los 4 aprendizajes que va a tener esta guía. Vamos a empezar con el primero. Mirta, a ver qué me dice usted, si puede leer lo que sale acá. Ahí sí. Lo que está, todo o lo que está en el cuadrito. El que está en el cuadrito, el número 1 específicamente, solo esas 3 líneas. Ya, dice 1. Leer comprensivamente diversos textos de carácter literario, identificando su estructura y comprensión. Ya, 2. nos vamos a detener ahí, despacio. Leer comprensivamente tiene que ver con que uno entienda lo que lee. Y eso es el mal del chileno, ¿ah? Es lo que más le complica al chileno promedio, entender lo que lee. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando leemos una sola vez. Y un gran error para entender un texto es leerlo solo una vez. Las técnicas de lectura exigen que uno, si quiere comprender lo que está leyendo, tiene que leerlo varias veces. 2, 3, 4, 5, 10 veces, dependiendo del texto. Por ejemplo, en el curso anterior, en la hora anterior, que le hice la clase a mi curso, el primer nivel medio D, me dijo una alumna, profe, en ciencias, cuando estamos en clase de ciencias, la profe nos hace preguntas sobre el texto que sale ahí. Perfecto, le dije yo. ¿Se ha dado cuenta que para responder la pregunta usted tiene que leer varias veces el texto de nuevo? Pues bien, esa es una técnica de lectura comprensiva, leer varias veces el mismo texto. Porque la primera lectura nos va a acercar a lo que es el texto en sí, pero en una segunda lectura vamos a empezar a visualizar esas palabras que no conocemos. Probablemente algunos las van a buscar en el diccionario para saber más. Tercera lectura ya nos vamos entrando al tema que trata el texto. En la cuarta lectura ya empiezan a aparecer esas ideas que estaban ocultas en el texto que no habíamos visto en la primera lectura. Y así, hasta que se va construyendo la comprensión de la lectura. Por eso al chileno le cuesta comprender lo que lee porque es flojito para leer, lee una sola vez. Le mandan un libro en el colegio, le dicen al principio del año, bueno, esto no pasó acá, así que le mandan al principio del año, en marzo, leas este libro y cuando ya viene la prueba en agosto, por ahí recién en las últimas semanas que le quedan, ay, de veras que había que leer el libro, y se pone a leer así como los últimos días. No, error. Para entender lo que se lee hay que dedicar tiempo. Por lo tanto, leer comprensivamente tiene que primero también hacer respuesta que uno identifique la estructura del texto. Uno tiene que acercarse a la forma de cómo está escrito para entender qué dice. Número 2, Mirta, a ver cómo dice el número 2. Dice número 2. Apreciar y valorar la literatura como medio de expresión artística propia del ser humano. Eso es. Aquí dice dos cosas, apreciar y valorar. ¿Qué significa esas palabras? Bueno, apreciar es como apreciar, sería como amar, quererlo, lo que está ahí escrito, y Ya, valorar es darle su valor que tiene. exactamente. Cuando uno va al súper y quiere comprar un kilo de arroz, tiene un valor. Entonces Sí, uno mira los precios. Claro, busca la oferta. A ver qué arroz es bueno para lo que voy a hacer, pero que sea barato, porque no quiero pagar tanto, ¿sí? Eso es lo que uno hace cuando va al súper. Entonces, pillería. Cuando uno va al súper y está en el pasillo donde están los arroces, fíjese en los que están abajo,
porque generalmente en los supermercados ponen lo más caro en la mitad, ahí donde uno tiene, a la altura de los ojos de uno está lo más caro. Y lo más barato de repente lo esconden arriba, en la parte más alta, donde uno no llega, o está muy abajo, donde uno no se quiere agachar. Ese es un truco que los que saben de ventas conocen que sucede, es verdad. Cuando uno entra al supermercado te ponen cosas que no necesitas al comienzo. Lo único que uno ve al entrar al supermercado recién son cosas que uno no necesita comprar. Y los abarrotes están por ahí atrás, tiene que dar la vuelta por toda la sala de ventas para llegar a donde está el arroz. Entonces, por eso, así las técnicas de ventas son así. Entonces, valorar significa, yo voy a ver este kilo de arroz, esta marca vale 980 pesos el kilo. Pero está este otro arroz de acá que parece que es mejorcito, ¿cuánto vale? 1050. Ah, no, y este vale 1320, ya es más caro, pero igual podría hacer un esfuerzo. Y a lo mejor si compro este me va a salir más rica la comida. Y así uno está pensando. ¿Ya? Ahora, grado 2, grado 1, ¿qué me sirve para hacer arroz graneado? Grado 1, pregraneado. Hay distintas formas. Entonces, eso significa valorar, darle un valor. Por eso, cuando te ponen una gama de arroz para que tú puedas escoger, hay precios diferentes. Y en la literatura pasa lo mismo. Hay textos que nos van a encantar, que nos van a producir placer, que nos vamos a entretener leyendo, que nos va a encantar lo que dice, el mensaje que transmite, las palabras que usaron, las que emplearon para escribirlo, pero hay otros textos que simplemente uno dice, no, esto lo saco de aquí, no me interesa, está bien, en todo su derecho. Nadie puede leer por obligación, es lo peor que se puede hacer, leer por obligación. Hay que leer por placer, y eso no es fácil. Ya. Ahora, otra cosa que dice es la número 3. A ver, Mirta, ¿cómo dice la 3? Dice 3, identificar las figuras retóricas literarias presente dice identificar las figuras retóricas literarias presentes en algunos ejemplos del texto literario. Ya. Las figuras retóricas son lo mismo que las figuras literarias. No nos confundamos jamás con eso, son lo mismo, ¿ya? Ya, Si hablamos de figura retórica o figura literaria, es lo la mismo. misma cosa, ¿ya? Ya, Ahora, en los textos que vamos a leer, vamos a entender que hay figuras literarias o retóricas que están presentes ahí con el objetivo de embellecer el texto. ¿Ya? Una figura retórica sirve para embellecer el texto, para darle una nueva forma más bonita a las palabras. Y uno tiene que sabérselas para poder identificarlas en el texto. Cuando estemos leyendo, dice, y aquí hay una metáfora. Y acá tengo un hiperbatón. Acá parece que hay una comparación. ¿Ah? Todavía no se sabe porque usted no estuvo en la clase anterior, pero ahora le voy a explicar cómo funciona. ¿Ya? Y por último, lo que vamos a hacer en esta guía, en el último ejercicio, es ya cuando empecemos a conocer esto de las figuras retóricas, usted va a ser capaz de escribir su propio texto de intención literaria. No somos escritores profesionales. Yo estudié lenguaje y de repente por ahí escribí, me acuerdo, en su momento, un poemita o algún texto, o se me ocurrió escribir un cuento. Una vez presenté un concurso, no gané nada, pero yo me dedico a hacer clases, no soy escritor. claro. Ustedes tampoco, no son escritores profesionales, pero podemos jugar un poco a ser escritores, ¿ah? Y eso sí es posible. Pues bien, aquí aparece lo interesante. La semana pasada estuvimos revisando esto, el himno nacional de Chile. Como a propósito estamos en el mes de la patria, aquí la semana pasada yo les mostré en video, les mostré un video donde sale la música, donde sale cantado la primera versión del himno en 1822. Bernardo de Vera y Pintado, el escritor, redacta esta letra que está acá al lado izquierdo y la música se la pone Manuel Robles y nace esta primera versión del himno nacional de Chile en 1822. Para que entremos en contexto, tengo que decirle que esta versión del himno fue la primera que se cantó en nuestra patria. Y también agregar que u- un poco de dato histórico. No sé si han pasado esto en historia, pero si lo pasan, me parece espectacular. Mire, vamos a ver si se lo sabe. ¿Cuándo celebramos fiestas patrias nosotros? 18 de septiembre. El 18 de septiembre, ¿ya? Y específicamente un 18 de septiembre de 1810, mire qué antiguo, 1810, no se celebró que la firma de la independencia, no, lo que se celebró fue la instauración de la primera Junta Nacional de Gobierno. Es decir, se juntó un grupo de chilenos patriotas, un grupo de gente que quería gobernar este país y rebelarse contra la corona española, porque nosotros fuimos
colonia española durante 200 años. Dependíamos de los españoles invadieron acá, sacaron todas las riquezas, hubo guerras, todo eso, y en algún momento los patriotas chilenos ya estaban aburridos de eso y querían ser libres. Entonces, el primer atisbo de independencia fue la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Yo no me olvidé jamás de esto porque tenía un profe de historia fenomenal en el liceo, en el colegio, que enseñaba estas cosas y la contaba con una gracia, entonces nunca más se me olvidó esto. ¿Ya? Pero es la historia de nuestro país. Entonces, fíjese, ¿cuándo ocurrió esto? 18 de septiembre de 1810. Pero nuestro país no fue libre sino 8 años después. Nosotros celebramos la primera junta de gobierno, pero el acto de independencia, donde se firma el documento oficial, ocurrió 8 años después, específicamente en febrero de 1818. Nada que ver con septiembre. Muy bien. Nosotros, nosotros deberíamos estar celebrando en febrero la fiesta patria, pero se celebra en septiembre por un acuerdo nacional, ¿cierto? Eh, en 1818 se firma el Acta de Independencia y ahí sí Chile se declara oficialmente libre, junto con varios países más de Latinoamérica que vivieron también su proceso independentista. Y en estos 8 años que pasaron entre la Junta de Gobierno y la firma del Acta de Independencia, hubo mucho derramamiento de sangre, muchas guerras, muchas batallas, muchos chilenos que cayeron combatiendo por querer una nación libre. Y en 1822, fíjese, de 1818, ¿pasaron cuántos años hasta 1822? 18, 4. 4 años. Sí. 4 años después de la firma del Acta de Independencia nace la primera versión del himno nacional. Ahora, analicemos lo que dice. Mire, se perdió el video, pero yo le dejé acá, mire, mire, Mirta, para que usted vea, al final del texto aparece un código QR. ¿Usted maneja el código QR? ¿No lo conoce cómo funciona? No. ¿No? Ya, el código QR funciona con un lector que uno instala, una aplicación que uno instala en el teléfono, y con su teléfono uno apunta a la guía, ahí donde está el cuadradito, y lo lleva directamente al enlace, al video que le estoy mostrando. Pero si no se maneja con eso, lo que usted puede hacer también es poner en el navegador la dirección que está acá abajo. YouTube.b/. Si escribe eso, va a llegar directamente al video donde se canta esta primera versión del himno, ¿ya? Ahí está Y eso me es más fácil a mí, el tema de también. YouTube. ¿Ve? Yo le dejé las dos formas para que no se vaya a perder. Ya. Y aquí usted va a poder escuchar cantado originalmente la primera versión del himno de 1822. Pero veamos la letra. ¿Cómo dice la letra? A ver si usted quiere, la puede leer. Ciudadanos, el amor sagrado de la patria os convoca a la lid. Libertad es el eco del alarma, la divisa triunfar o morir. Ahí en esa primera estrofa se hace un llamado a los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos somos nosotros. Claro. Y específicamente, si estamos hablando de 1822, poquito después de la independencia, se refiere a los primeros chilenos, Claro, los los primeros chilenos. chilenos libres. Dice, ciudadanos, le están dando un mensaje a ellos. El amor sagrado de la patria, o sea, amar a la patria, los convoca o los invita a la lid. Yo marqué en más oscuro esta palabra lid porque habría que buscar primero qué significa para entender lo Claro. que dice ahí. Pregunta, ¿qué significa la palabra lid? ¿La conoces? ¿La has visto alguna vez? O sea, sí, pues siempre la he escuchado, la hemos Ah, cantado, pero su real significado no. no, Mirta, esta versión del himno no se canta, ya no se canta. Nosotros cantamos la que está acá al lado. Este Pero es nuestro himno. ahí también parece que sale la palabra lío, ¿no? Jamás. Ah, ya. Puro Chile, tu cielo azulado, pura brisa. Este himno es el que cantamos nosotros, pero este de acá ya no se canta. La pregunta era, ¿qué significa la palabra lead? ¿Tiene cómo buscarlo ahí? ¿Tiene algún diccionario o no? No, pero Oye, tengo el Google. a ver, busque en Google, ¿qué significa la palabra lead? Y ahí se va a entender qué quiere decir estos dos primeros versos. La guía que yo construí también tiene una sección donde va a tener que trabajar el vocabulario, por eso dejé las palabras marcadas ahí en color más oscuro para que se entienda qué palabras hay que buscar. ¿Ya? ¿Qué significa lead?
A ver, dice que es un nombre femenino, Ujú, eh, eh, formal, combate o contienda. eso. ¿Qué significa lit entonces? Un combate o contienda. Eso, una Dice, batalla. y donde han habido lesionados en pleno fragor del combate. Ujú. ¿Sí eso dice? ¿Se da cuenta? Lit significa batalla, combate. Sí. O sea, está haciendo, aquí está diciendo, ciudadanos, el amor sagrado de la patria les convoca o les invita a, al combate, a la lid. Estos dos primeros versos del himno de 1822 es una invitación directa a los chilenos a luchar por la patria. O sea, si había que dar la vida si era necesario para que Chile sea libre, ese era el pensamiento que había en la gente de la época, sobre todo los que participaban en el ejército. Si era dar la vida por que Chile fuera libre, vámonos. Sigue diciendo, libertad es el eco de alarma, la divisa, triunfar o morir. O sea, hay dos opciones, o ganamos o morimos en batalla. ¿Ya? Mire lo que está hablando el texto antiguo. Y esto se cantaba en los actos cívicos de la época, se cantaba este himno. Mire lo que sigue diciendo más abajo. Voy a bajar un poco a la otra estrofa. A ver, léame lo que dice acá en la segunda estrofa. Dice el, el cadalso o la antigua cadena os promete al antiguo español. Arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. ¡Ay, qué feo! Claro. Se imagina, yo este himno no se lo cantaría a mi hijo de 8 años para que se vaya a dormir, porque imagínense, es como una película de terror. Sí, Arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. no lo había visto en mis 60 años. Oiga, Mirta, ¿se dio cuenta que yo empecé 15 minutos más tarde, bueno, 16 minutos más tarde la clase? Sí, ¿Usted se quedaría esos 16 minutos después del final de la hora o lo cortamos así a las 11:30, a las 11:30 como es costumbre? creo que a las 11:30, profe, porque después Ya, tengo otra clase yo. ya, entonces me voy a saltar esa parte porque yo le habría mostrado la música del himno, pero mejor lo dejamos así, no se preocupe, ¿ya? No hay problema. Ahora, miren, dice arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. Es una letra sangrienta, es una letra violenta. Sí, Y después aparece el coro, Dulce Patria recibe los votos con que en Chile Sara juró que ¿eh? Y sigue diciendo el texto, habituarnos quisieron 3 siglos del esclavo a la suerte infeliz, que el sonar de sus propias cadenas más se aprende a cantar que a gemir, y así sigue diciendo el himno. Pero me quedo con eso de arrancad el puñal al tirano, el tirano representa al español, porque arriba dice el antiguo español, quebrantad ese cuello feroz. El cadalso era un método de tortura de la guerra. El cadalso o la antigua cadena representa la esclavitud. Y así, podríamos decir que este texto trata sobre la guerra. Y a pesar de que nos suena bastante violento para nuestros tiempos, en ese tiempo la gente lo cantaba con orgullo porque representaba parte de la historia independentista. No así nuestra versión actual, porque si vemos nuestra versión actual dice, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Qué bonito el texto ahora, ¿eh? sí, Eusebio Lillo compone una letra que es distinta a la de anterior. Además, la música igual cambió. Antes era Manuel Robles, después Ramón Carnicer. Y dice, majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Preciosa la letra. Habla de las montañas, de la cordillera de los Andes. Blanca montaña porque ahí está la nieve, ¿verdad? Sale el Edén, porque el Edén es un paraíso, es algo bonito. O sea, Chile aquí está mostrando las cualidades de nuestro país en cuanto a su naturaleza. Y acá se habla de la guerra. Son dos temas diferentes para un mismo país. Entonces, ¿por qué pongo esto de aquí? Porque ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos a ir acá. Yo les voy a mostrar lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada trabajamos lo siguiente. Vamos a ver si puedo proyectar la pantalla de nuevo. Vamos a ver qué dice. Ya, vamos a pantalla completa. Ahí va. Miren, ¿qué hicimos la semana pasada con los muchachos aquí en este curso? Hicimos lo siguiente. Primero, nuestro himno nacional comienza con esta frase: puro Chile es tu cielo azulado. Así dice el primer verso de nuestro himno. Entonces yo le dije a los chicos, ¿sabían ustedes que ese texto está desordenado?
Las palabras que salen ahí no están escritas en el orden correcto. Entonces, el curso hizo seis intentos por ordenar esa frase. A ver, uno me dijo, profe, sería, es tu cielo a su lado puro Chile. No, por ejemplo, está más desordenado que lo que era original. No, a ver, otro intento. Otro dijo, Chile es tu cielo a su lado puro. Uy, por ahí va. Ahí se está pareciendo más al orden correcto. Sí, sí, por ahí puede ser. Tres, tu cielo a su lado es puro Chile. No, está bonito, suena como para eslogan de detergente. Es precioso, muy bien, pero no es así. Un cuarto intento, dijo, Chile, tu cielo puro a su lado es. No, 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 eso de que el verbo ponerlo al final, no, 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 no funca. Número 5, Chile es tu cielo puro a su lado. Casi, casi, casi. Yo este alumno que le dije, casi le das en el clavo. El número 6 me dijo, Chile a su lado es tu cielo puro. No, eso ya también se desordenó. Pero ¿cuál es la correcta? La que sale en rojo abajo. Nuestro himno en el primer verso debería haber dicho así. Chile, tu cielo a su lado es puro. Ese es el orden correcto de la oración. Chile, tu cielo a su lado es puro. Mm. Pero acá dice puro Chile es tu cielo a su lado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Muy sencillo. Ocurrió algo que se llama hipérbaton, porque entre las figuras retóricas que estudiamos, una de las que vamos a ver es el hipérbaton, que consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Porque imagínense, si hubiera sido Chile, tu cielo a su lado es puro, lo que está en rojo y abajo, ¿podría ser el ejercicio de cantar el himno con esa frase? Chile. Chile, tu cielo a su lado es puro. Suena, suena un poco raro. Suena extraño, ¿cierto? Sí. Entonces, Eusebio Lillo, que fue el escritor de la letra, ahí está a la derecha, mira, al final a la derecha está don Eusebio Lillo. El poeta, Eusebio Lillo dijo, a ver, Ramón, le dijo al que está al lado, al que está al medio ahí, el que está al medio es el músico, el que hizo la música del himno. Oye, Ramón, ¿sabes qué? Ca- Canté la letra que estoy componiendo y le puse tu música y la canté y como que no me suena bien. Algo pasa. Entonces, claro, decía, Chile, tu cielo azulado es puro. No me gusta cómo suena. ¿Por qué no cambias la música? No, perrito, no, olvídalo. Yo ya hice esta música, no puedo hacer el trabajo de nuevo porque a ti no te gustó la letra. No, no, ¿por qué tú no cambias la letra mejor? Y ahí don Eusebio dijo, ya, lo que voy a hacer entonces es usar las figuras retóricas. Y entonces por eso don Eusebio invierte el orden, ese Chile, tu cielo a su lado es puro, lo cambia por puro Chile es tu cielo a su lado. Y ahora cuando lo canta, puro Chile es tu cielo a su lado, tiene más sentido, suena más armónico, suena más bonito. Eso por citar un ejemplo de lo que se puede hacer con nuestro himno nacional y las maravillas que vamos a encontrar aquí en la letra. Pero más abajo, fíjese, aquí, en la primera actividad de la guía, va a encontrar una tarea que consiste en responder algunas preguntas sobre esas dos letras que están acá arriba de los himnos nacionales, el de 1822 y el de la actualidad. Primero, ¿cuál es el tema central de cada versión? ¿De qué habla el primer himno y de qué habla el último? ¿Cuál es la diferencia? B, ¿cuántas sílabas tiene cada verso en cada una de las dos versiones del himno? ¿Se acuerda, Mirta, cuando éramos chicos y estábamos en la escuela y nos enseñaban a contar sílabas en las palabras? Sí, pues con las manos. Claro, por ejemplo, la palabra casa, ¿cuántas sílabas tiene? Casa, dos. Dos, ¿cierto? Casa, hacíamos así, ¿verdad? Estoy en la casa acostado. Estoy en la casa acostado. Y así decíamos, ¿cierto? Claro. Entonces, acá lo que hay que hacer es lo mismo. Contar cuántas sílabas tiene cada verso en cada una de las dos versiones del himno. Pero eso es mucho, profe. Ujú. La letra C, A ver si entiendo. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso en cada una de las dos versiones? O sea que hay que analizar todo el himno y sacarla por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene eso de puro Chile, tu cielo azulado? puro. Habrían dos. Mire, le muestro. Aquí. Puro Chile, es tu cielo azulado. ¿Cuántas sílabas tiene este verso? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, ahí me contó las palabras, ¿ya? Pero sílabas, sílabas. Una palabra se compone de sílabas. Ah, sí, sí, tiene razón. A ver, puro serían dos. Ya, Chile.
2 serían 4, 5 es tú, 6, cielo, 8, a su lado, 11. No, ahí en a su lado, si hasta cielo tenemos 8, a su lado tiene 4 sílabas. A, su, la, do. Entonces 8 más 4, 12. 12. Pero hay una cosa que considerar, que lo vamos a aprender en las próximas clases, porque eso ya también el otro curso lo tengo ahí, lo tengo ahí en Ascuas, no le he contado todavía esto, porque existe una regla que se llama la sinalefa. La sinalefa consiste en que cuando uno cuenta las sílabas de un verso, hay que considerar una regla especial que le suma o le quita una sílaba en cada caso. Eso responde a lo que se llama métrica. La métrica es la medida, es lo mismo que la medida de los versos. ¿Cuántas sílabas mide este verso? Usted dijo 12, ¿ya? 12 sílabas si las contamos así. Pero si hacemos el ejercicio de marcarlas, mira, aquí por ejemplo, puro, chile, es, tu, cielo, a, su, la, do. Tenemos 12, ¿ya? Pero entre la palabra Chile, que termina con la letra E, que es una vocal, y la palabra es, que comienza con la letra E, que también es vocal, yo la subrayé acá porque eso se junta en una sola sílaba. Entonces, si antes teníamos 12 sílabas, ahora vamos a tener 11, porque le restamos una, que es porque se juntaron estas dos en una sola. Y lo mismo pasa con cielo y azulado. Cielo termina con la vocal O y azulado comienza con la vocal A. Entonces, yo junto esas dos en una sola sílaba y tengo, en vez de 11, ahora tengo 10 sílabas. Pero no nos metamos todavía con esto, porque la regla se la voy a explicar la próxima semana, vamos a hacer ejercicios prácticos con ello para que entendamos bien cómo funciona, pero ahora, por ahora, solamente decir que eh, en la pregunta acá de la guía dice, cuente las sílabas de cada uno de los versos. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso de las versiones? En la letra C dice, ¿cuál de las dos letras te ha gustado más? Esta pregunta ya es personal. ¿Cuál de las dos letras le gustó más? ¿La versión de 1822 o la que estamos cantando actualmente? ¿Y por qué? Fundamental por qué. Y acá abajo, como en el texto teníamos palabras marcadas en color más oscuro, lid, divisa, cadalso, tirano, aras, asilo, edén, baluarte, yo las puse acá abajo en una lista para que usted pueda buscarlas en el diccionario y escribir acá al lado sus definiciones. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque cada vez que queremos entender lo que dice un texto, cuando queremos hacer lectura comprensiva, como dice el aprendizaje de la guía, tenemos que conocer primero qué significan todas las palabras. Si hay una palabra que no sabemos qué significa y usted quiere entender lo que va a leer, no va a entenderlo si no sabe primero lo que significa esa palabra. Sobre todo palabras que se usan en la antigüedad que ya no se están usando, como por ejemplo cadalso. ¿Qué es un cadalso? Búsquelo en el diccionario y después va a entender por qué dice eso en el texto. Y lo último que se pide en esta primera tarea es que usted redacte un breve mensaje para el autor de la versión del himno que más te ha gustado. Si te ha gustado la versión de 1822, el texto tiene que estar dirigido a don Bernardo de Vera y Pintado, ¿ya? Es como si le escribiésemos una carta. Ya. Pero si te gustó la versión actual, entonces la carta escríbesela a Eusebio Lillo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Si felicitarías al autor, ¿qué le dirías? ¿Cuántas líneas más o menos tiene que ser eso? Solamente en ese espacio que está ahí es algo breve, no se Ah, preocupe. ya. Si quieres extenderse más, usa el cuaderno, no hay problema, ¿ya? Pero ahí dejé un espacio más o menos prudente para que uno pueda escribir un texto más o menos sustancioso. Y mire, Mirta, otra cosa que le voy a señalar en estos 4 minutos que nos quedan entonces. Mire, más abajo aparece lo que le estábamos comentando. En la página 2 de esta guía ya vamos a encontrar, la página 3, perdón, ya vamos a encontrar esta frase, puro Chile es tu cielo azulado. Lo puse incluso como título, porque dice que se cuenta que nuestro actual himno patrio es el segundo himno más bello después de la Marsellesa. La Marsellesa es el himno nacional de Francia. Y lo pueden escuchar aquí en este enlace, porque sería buen ejercicio escuchar ese texto, porque la Marsellesa o el himno nacional de Francia es precioso en su música, ¿ya? Y dicen que el de Chile es el segundo más bonito después de ese himno. Bueno, hay un misterio en ese primer verso que era esto, puro Chile es tu cielo azulado. Entonces aquí lo que hay que hacer en nuestra tabla es escribir debajo el orden correcto, cómo debería ir ordenadamente esa frase del primer verso. Ahora, lo mismo que le he hablado en este momento, está en detalle acá abajo.
se llama hipérbaton a esa figura retórica que don Eusebio Lillo usó para modificar la primera línea de nuestro himno, para ajustarlo con la música. Él dijo, no me gusta cómo suena, entonces ahora voy a cambiar el orden de las palabras. Usó un hipérbaton. Y acá, al lado derecho, va a encontrar un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama Volverán las oscuras golondrinas. Y también en este poema ocurre ese fenómeno que se llama hiperbatón. Las palabras están desordenadas porque tienen un sentido estético. Lo hace más bello el tenerlas desordenadas que el tenerlas ordenadas. ¿Ya? Ahí está el enlace también para que pueda escuchar cómo se narra este poema. Y más adelante en la guía vamos a encontrar más figuras retóricas porque no se acaba con esto solamente, sino que aquí hay que aprender, por ejemplo, qué es una comparación, qué es una metáfora, ¿ya? Aquí hay ejercicios para que usted pueda escribir sus propios ejemplos de comparaciones y metáforas. Hay una tabla para hacer ejemplos. Y finalmente, redactar un pequeño poema. Y aquí ya podríamos aplicar lo que hemos aprendido, o lo que vamos a ir aprendiendo, para escribir un pequeño poema. Pero aquí tiene que ser un poema auténtico, no se vale copiar uno de internet, tiene que ser uno totalmente auténtico, algo que sea nuestro. Aunque, profe, yo no sé escribir poemas muy bien, con estas clases que vamos a ir viendo de aquí en adelante, por lo menos de una o dos clases más, usted va a empezar a entender cómo se escribe un poema y puede hacer este ejercicio final. Por lo tanto, esta guía no tienen que hacerla no tienen que hacerla corriendo en esta semana, ¿ya? No la apuren, no se adelanten. Yo le sugiero que haga solamente esta parte, ¿ya? La primera parte, la página 2 aquí, estas preguntas. Con esto es la tarea para esta semana. Ya, Vaya respondiendo estas preguntas tranquilamente y podría ir también a el ejercicio de aquí, a la tarea número 2, ¿ya? Tareas número 1 y número 2, con eso es suficiente, ¿ya? Pero esto de acá lo vamos a hacer después, cuando empecemos a conocer más de las figuras retóricas, ¿ya? ya. Así que súper sencillo, no se vaya a desesperar porque es una tarea que vamos a ir haciendo paso a paso sin apuro. Bueno, profe. Para finalizar, decirle que lo que estamos estudiando aquí, ¿para qué nos puede servir en la vida diaria? Muy sencillo. Por ejemplo, si queremos entender lo que dice un texto, estamos estudiando lo correcto, las figuras literarias. Si usted quiere, por ejemplo, entender y apreciar una obra literaria, un poema que leyó por ahí que le gustó, un cuento, también lo que estamos viendo sirve para eso. Si usted quiere producir sus propios textos para enriquecer su lenguaje, también sirve esta materia, ¿ya? En fin, incluso algunos mensajes de la publicidad en la televisión utilizan estos recursos. En la radio también la publicidad, ¿ah? Por ejemplo, antes había una propaganda, una publicidad acá de Valdivia, para los que somos valdivianos sobre todo, decía Corona lo soluciona. ¿Se acuerda de eso, no? Sí. Ya, pues, esa tienda decía Corona lo soluciona. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que había una rima. Corona lo soluciona. Ona, ona. Y eso ya es parte de la literatura. El rimar es parte de la literatura. Por eso es que la gente nunca se olvidó más de esto. O el típico caso de la radio Bio Bio. Ese es el medicamento que yo necesito ahora. Piretanilícese con piretanil en tabletas para adultos y en jarabe para niños. Todas esas cosas que han ocurrido por ahí en la publicidad también están impregnadas de lo que es la literatura, porque las figuras literarias están presentes en donde tú menos lo esperes. Así que la invito ahí, Mirta, a que nos veamos la próxima semana, haga las tareas número 1 y 2 de esta guía, con eso es suficiente, y luego vamos a ir conociendo más sobre este extraño mundo de las figuras literarias. ¿Ya? La guía la van a entregar el miércoles 30 y el jueves 1, me parece que esas fechas son, si no me equivoco, la vamos a publicar ahí en el Facebook un ratito más. Ya, Sí, no, jueves 30, viernes 1, van a entregar canasta igual, así que ahí puede hacer las dos cosas juntas, ya, ¿ya? Para que vaya a buscar su copia de la guía impresa. Si no, siempre la puede bajar desde Facebook, ahí donde está en Drive, porque está disponible para descarga directa en formato digital. Y también recuerda que puede ver esta clase de nuevo porque aquí al final, en la última parte de la guía, yo le dejé algunos recursos. Por ejemplo, un video que le enseña cuáles son las figuras literarias. Acá tiene un ejercicio que puede hacer en línea. Se mete a una página donde le van a hacer preguntas de selección múltiple para aprender más de las figuras retóricas. Y aquí abajo, en el último enlace, va a encontrar todas las clases
mis clases grabadas de esta asignatura. Incluso la que estamos viviendo ahora también se va a subir para que esté disponible si la quieres revisar de nuevo. Como siempre hemos trabajado, Mirta, que es lo más importante. Eso está todo en el Drive. Siempre está todo en el Drive y en YouTube también, en el caso de la lista de las clases grabadas. Ah, ya. Que tenga una linda semana. Nos veremos en la próxima. Que esté bien. Igual usted, que se Chao, mejore. chao. Chao. Gracias.